Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a explicar un tema acerca de los semiconductores, pero ya aplicándolos en un circuito, pues un concepto más ampliamente, que es en el rectificador de media onda y después lo vamos bueno, más bien va a ser en el rectificador de onda completa, ya que para esto vamos a utilizar un circuito llamado puente de diodos, que es el que tengo aquí armado. Pero bueno, la mecánica de esto pues es que tenemos cuatro diodos, los cuales están polarizados algunos directamente y otros inversamente a la fuente de voltaje, el cual lo voy a explicar en un momento más adelante en el pizarrón. Pero bueno, esto se debe a que pues sabemos que en las fuentes de energía tenemos rectificadores, ya que para nuestros componentes electrónicos, para nuestros dispositivos electrónicos, se necesita esto para poder hacer que fluya una corriente directa a través de ellos, ya que sabemos que entra corriente alterna en ellos. Y entonces, sigan conmigo. Bueno, ahora aquí tenemos el puente de diodos esquemáticamente. Aquí tenemos nuestros cuatro diodos ya mencionados, y aquí tenemos la resistencia de carga, que es a la que le está entrando el rectificado de este puente. Entonces se supone que aquí en estas terminales tenemos nuestras otras terminales del transformador. Aquí tenemos conectada a tierra esta parte de los diodos, y la resistencia de esta terminal, la de abajo, también está conectada a tierra. Este signo de interrogación en la resistencia se lo puse porque podemos considerar cualquier tipo de resistencia. Entonces, supongamos que entra una corriente alterna por estas terminales. Sabemos que el diodo solo deja fluir la corriente en una sola dirección. Entonces, cuando la corriente alterna está en su semiciclo positivo, estos diodos, este diodo estará conectado directamente, porque aquí será positivo y pues tierra negativo. Entonces la corriente fluirá por aquí, por el cátodo de este diodo no podrá entrar la corriente, por lo tanto sí podrá entrar por el ánodo del otro diodo, y aquí ya tenemos una semionda rectificada. Entonces, cuando la corriente alterna va en su semiciclo negativo, ahora este diodo ya está conectado inversamente, ya que ahora el positivo será acá y el negativo acá, por lo tanto ese estará conectado inversamente, más el de abajo estará conectado directamente, y tendremos la otra parte del rectificado de la onda. Entonces tendremos ondas rectificadas en el semiciclo positivo tanto como en el semiciclo negativo, por lo cual la corriente fluirá rectificada ya hasta esta resistencia. Entonces pues entra por aquí y pues rectifica, igual cuando entra por acá vuelve a rectificar. Y bueno, acompáñenme para ver ahora explicado pero físicamente, ahora con el osciloscopio. Bueno, aquí estamos viendo el circuito físicamente, ya que lo acabamos de explicar en el pizarrón, pues ahora vamos a ver físicamente cómo se comporta el rectificador de onda completa en cuanto a la resistencia de carga, que es esta. Entonces, aquí tuvimos que usar un transformador, ya que, como sabemos, bueno, aquí estamos agarrando la fuente desde la toma de corriente, que pues como ya sabemos es de 120 volts RMS, es corriente alterna. Entonces al transformador igual está llegando una corriente alterna, y va a disminuir el voltaje que le va a llegar a nuestra protoboard, ya que pues esto no puede soportar, como ya sabemos, 120 volts. Entonces al transformador le llegan 120, y de salida están saliendo aproximadamente como de 9 a 10 volts RMS. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es que con el osciloscopio del NI Elvis 3 vamos a medir primeramente la onda sinusoidal que está entrando al circuito. Y bueno, aquí pues voy a oprimir este botón para que nos aparezca en el osciloscopio solamente la fuente de la función de entrada, para ver para comparar la de entrada con la de salida en la resistencia de carga. Entonces, aquí ya podemos ver nuestra onda de entrada, está reducida, aquí está de pico a pico. Y bueno, eso es lo que le está entrando a nuestro puente de diodos. Entonces, una vez que sigue todo el procedimiento que explicamos en el pizarrón de cómo fluye la corriente a través de estos diodos, ya sea por los que están polarizados directamente o inversamente, y pues esto es lo que crea
al final del puente de diodos crea nuestra onda rectificada completa. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a medir la función que está saliendo, o sea, la que está entrando a nuestra resistencia de carga. Entonces, aquí si podemos ver en el osciloscopio, ya estamos midiendo estamos en el osciloscopio en las terminales de la resistencia de carga y como podemos ver, tenemos la onda rectificada completa. O sea, en los polos positivos está nuestro semiciclo y en los polos negativos, perdón, en el semiciclo negativo, que es donde no debería de haber en realidad ondas si fuese un diodo normal, pues ahora sí las tenemos. Y entonces tenemos ahora después de que entró una corriente alterna, ahora tenemos una corriente directa pura. Lo que sucede aquí es que, pues como podemos ver, hay espacios que necesitamos ocupar igual de voltaje. Entonces lo que vamos a explicar después va a ser el voltaje de rizado, ya que ahora vamos a poner un capacitor en paralelo con la resistencia para poder cubrir estos espacios. Y bueno, quédense conmigo para observar el siguiente video. Bueno, aquí seguimos con la continuación del video. Entonces, aquí lo que procede es hacer el circuito, pero ya lo tenemos en rizado, porque tenemos la corriente ya directa. Como sabemos, ya nuestro puente de diodos rectificó en onda completa, pero la tenemos directa, pero es punzante. Entonces, lo que queremos ahora es hacerla directa pero continua. Queremos que siempre sea el mismo voltaje que le está entrando a nuestra resistencia de carga. Entonces, en mis manos tengo un capacitor, el cual es de 10 microfaradios, y en la otra mano tengo otro capacitor que es de 470 microfaradios. Vamos a hacer la comparación de cómo se comporta el rizado en cuanto a si le disminuyo la capacitancia de un capacitor o si le aumento la capacitancia en paralelo con la resistencia. Entonces primero vamos a hacerlo con una resistencia de 10 con un capacitor de 10 microfaradios y lo vamos a conectar en paralelo a la resistencia de carga. Me refiero a la resistencia que le está llegando el rectificado. Entonces, una vez habiendo escuchado esto, podemos ver nuestro osciloscopio mientras ponemos el capacitor en paralelo con la resistencia. Y bueno, aquí ya una vez conectado en paralelo a ese capacitor, después de nuestro puente de diodos, ya tenemos el voltaje de rizado que queríamos en la resistencia. Como vemos, no es tan prolongado, pero se está aproximando a ser completamente continuo, a comparación de como estaba hace un momento, que era punzante. Entonces, vamos a hacer el experimento de aumentar la capacitancia en paralelo con la resistencia para ver cómo reacciona el voltaje de rizado. Bueno, algo que, recalca mencionar, ya sea si estás trabajando con cálculos matemáticos para esto, sabemos que igual se puede calcular el voltaje de rizado matemáticamente, pues las matemáticas nos expresan todo. Entonces el voltaje de rizado es igual a la corriente continua que está llegando a esta resistencia de carga sobre la frecuencia que está llegando igual por la capacitancia del capacitor que vas a usar en paralelo. Esto nos dirá ya sea voltaje pico a pico o voltaje RMS, como tú lo quieras convertir. Entonces vamos a usar ahora el capacitor de 470 microfaradios en paralelo con nuestra resistencia. Y como vemos, si podemos observar aquí, ya tenemos casi una corriente, un voltaje directo continuo, ya que aumentamos la capacitancia. Entonces, pues en conclusión de esta sección, podemos ver que mientras más capacitancia aumentemos a nuestra resistencia en paralelo, más voltaje de rizado tendremos. Entonces, pues ahorita pues ya acabamos de ver cómo se comporta el puente de diodos, para qué nos sirve, después de que entra una corriente alterna a nuestro dispositivo. Tienen esta sección que pues es la fuente, donde tiene el rectificador de onda completa para volver a nuestra resistencia de carga, ayudarla a que le entre una corriente directa continua. Bueno, quédense conmigo para seguir estudiando los semiconductores.
ya que después ahora estudiaremos lo que hace el diodo Zener, ya que en una breve introducción pues sabemos que el diodo Zener trabaja en la zona en que no puede trabajar un diodo convencional, que es en la fuga de la corriente, cuando lo conectamos inversamente.